¿Quién como Dios, queridos misioneros? Reciban un cordial saludo en los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Bueno, continuamos entonces con estas charlas que estamos dando acerca del Padre en las Sagradas Escrituras. Especialmente lo hemos visto hasta ahora en el Antiguo Testamento. Entonces hoy, para darle inicio al tema que tenemos preparado y que vamos a desarrollar con la ayuda de Dios, vamos antes de ello a encomendarnos a nuestra Madre Santísima, diciendo todos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Corazón de María, sed la salvación del alma mía. Glorioso Patriarca San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como estábamos viendo en el video anterior, hablamos acerca de la presencia de Dios Padre en medio del pueblo de Israel. Y entonces veíamos cómo Dios quiso hacerse cercano, y digamos a través de la tienda del encuentro que edificó Moisés, moraba allí la presencia de Dios, que quería estar en medio de su pueblo, cerca de ellos, para ayudarles en sus diversas dificultades. ¿Por qué uno podría preguntarse por qué Dios quiere vivir, digamos, como en medio de los hombres? Simplemente se entiende desde el amor. ¿Por qué? Nuestro cielo, podríamos decir, ¿cuál es nuestro cielo? El cielo de los hombres es estar con Dios. Y sin embargo, el cielo de Dios es estar en medio de los hombres. La alegría de Dios es estar con los hombres. Esa es su felicidad y ese es su gozo. Entonces Dios se regocija y Dios se alegra, digamos, por el amor que nos tiene de compartir con sus hijos, de estar en medio de ellos, de conocerles, de escucharles, de verlos. Entonces hoy vamos a tratar de seguir desarrollando eso. Uno puede encontrarse en las Sagradas Escrituras muchísimos pasajes de cómo Dios ha estado en medio de su pueblo. Lo vemos, por ejemplo, tanto en el libro de los reyes, por ejemplo, como Dios estuvo con el rey David. Siempre Dios estuvo cercano con él, moraba, digamos, a través del rey, impartía justicia a través del rey, impartía su misericordia también a través del rey. Luego lo vemos como Dios también estuvo cerca de su pueblo a través del ministerio de los profetas. Entonces, a través de los profetas vemos también como Dios estuvo allí, cerca de su pueblo, en medio a ellos, guiándolos, orientándoles, exhortándoles cuando se estaban desviando del camino que Él les había trazado. Y luego vemos también, por ejemplo, en todo este tema de los profetas, cómo ellos empezaron a profetizar ya de una forma particular y singular cómo iba a estar Dios en medio de su pueblo, ya no simplemente habitando como en la tienda del encuentro que le edificó Moisés, sino ya en persona. Dios mismo en persona quiso venir a estar con los hombres. Y esto lo vemos reflejado ¿dónde? Ya en un texto que nos encontramos en el libro de Isaías capítulo 7, versículo 14, donde él profetiza que el mismo Dios os dará una señal. La Virgen dará a luz un hijo, quien le pondrá por nombre Emmanuel. Y luego lo vamos a ver como en Mateo 1:23 se va a decir que el nombre Emmanuel, traducido, significa Dios con nosotros. Entonces, esto ya es lo importante, esto ya es lo lindo, como Dios ya no simplemente es un Dios que está como lejano, o un Dios que habita simplemente en un santuario, sino que ya es un Dios que se hace persona. Se hace persona, eso es lo importante, una persona que es una persona divina, como lo es Cristo, como lo es Jesús, que viene a morar en medio de nosotros. Por eso se dice Emmanuel, es decir, Dios con nosotros, Dios en medio de nosotros. Muchos se pueden preguntar, ¿dónde está Dios? Y muchas personas ven a Dios como un Dios por allá lejano, que está como en el cielo,
un Dios como un poco abstracto, un Dios como que al que le hablan, pero como un ser impersonal. Sin embargo, ya con Cristo vamos a ver cómo ese Dios se ha hecho cercano a los hombres, y se ha hecho tan cercano que primero ha querido, digamos, morar en el vientre de nuestra madre. Y esta es una de las presencias que vamos a empezar ya como a destacar, a resaltar. Cómo ya Dios, digamos, es cercano y se hace cercano en el vientre de una mujer. He ahí que la Virgen dará a luz un hijo. Y luego vemos como en Lucas 1:26 dice que el nombre de la Virgen es María. Y entonces podemos ver ya cómo Dios ha estado cercano, digamos, con la Virgen, de una forma muy particular, más que con cualquier hombre. Con ella, digamos, estuvo allí cerca. ¿De qué forma? Primero morando en su vientre, que estuvo allí los 9 meses. Y lo vemos, por ejemplo, ya cuando el ángel deja a María, que le dice que también su prima estaba encinta, la Virgen María sale deprisa, dice el Evangelio, a servirle a ella, a Isabel. Y entonces ya sabemos que María estaba esperando a Jesús, ya tenía a Jesús en su vientre. Por eso podríamos decir inclusive que la primera procesión del Corpus Christi la encontramos ya en los primeros siglos en la Virgen María, que va en procesión con su hijo a visitar a su prima. Y cuando llega, qué misión, ya Dios que está allí presente, santifica a San Juan en el vientre de Isabel, e Isabel queda llena del Espíritu Santo. Entonces, como podemos ver ya este Dios que no solamente es cercano, sino que empieza a manifestarse portentosamente a los hombres, con su espíritu, con su presencia amorosa y misericordiosa. Luego vemos también a la Virgen María, nos lo dice también el Evangelio de San Mateo, cuando el niño nace. El niño está naciendo en Belén y unos ángeles se le aparecen a unos pastorcitos y le dicen: les vamos a dar una señal, el Mesías que ustedes están esperando les ha nacido. Ellos dicen: les comunicamos una alegre noticia, y la señal que les da es que van a encontrar a un niño envuelto en pañales, recostado en un pesebre, junto a su madre. Y cuando llegan allí los pastorcitos, encuentran al niño envuelto en pañales, recostado en un pesebre, junto a María, cerca de María. Ya vemos cómo Dios se ha hecho tan cercano y está allí de forma particular con la Virgen. Después vemos también cómo la Virgen María va y presenta a su niño, lo ofrece a Dios, lo consagra a Dios en el templo, la presentación del niño Jesús en el templo. Y al final vemos también ya como nuestra Madre bendita, la Virgen María, que siempre estuvo intrínsecamente unida a su Hijo, a la persona de su Hijo Jesús, hasta la cruz, como lo dice Juan capítulo 19, versículo 25, donde dice que junto a la cruz de Jesús estaba su madre, María, que estaba allí con Jesús, acompañándole y asistiéndole. ¿Por qué? Porque como lo dice San Luis María Griñón de Montfort, más fácil separamos la luz del sol que separar a la Virgen María de Jesús. Entonces siempre la Virgen María gozó de la presencia de Dios, esa presencia de Dios hecho hombre, que le miraba, que le escuchaba, que le amaba. Y pensemos todos los gestos que el niño Jesús, y ya Jesús joven, Jesús ya un poco mayor, pudo tener con la Virgen María. Entonces qué lindo poder ver esta presencia de Dios, pero no solamente de Dios como hijo, sino que también lo que nos importa y lo que queremos destacar también es la presencia de Dios Padre en medio de su pueblo, a través de su Hijo Jesús. ¿Por qué? Porque como también nos lo enseña la teología trinitaria, hay unos términos que son un poco, digamos, se nos pueden hacer extraños, pero su significado es muy sencillo, que se llama la circumincesio o la pericoresis trinitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que donde está una persona de la Trinidad, están los tres al mismo tiempo. Es decir, en Jesús está todo el Padre y también todo el Espíritu Santo. Y por eso, como lo vamos a ver ahora en un texto del Catecismo, Jesús es el vivo reflejo del Padre. Tú quieres saber cómo es el Padre, tú tienes que ver a Jesús y ver cómo es Jesús. Tú quieres saber cómo te ama el Padre, tienes que ver a Jesús y mirar cómo te ama Jesús. Porque Jesús refleja los mismos modos,
las mismas formas y las mismas costumbres del Padre y del Espíritu Santo. Entonces, ver a Jesús es ver cómo nos ama el Padre, cómo nos quiere el Padre, cómo es cercano el Padre. Porque de hecho está el texto del Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 470. Al final del numeral dice: el Hijo de Dios comunica pues a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad. Así, en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente las costumbres divinas de la Trinidad. O sea, es decir, nosotros queremos saber, digamos, cómo nos mira el Padre, cómo nos mira Dios Padre. Tenemos que ver cómo nos mira Jesús. Tenemos que ver e encontrarnos con esa mirada de Cristo, que es muy fácil de podernos encontrar con esa mirada. ¿A través de qué? A través del Evangelio. Diversos pasajes del Evangelio donde podemos encontrar cómo Jesús nos mira, donde tú puedes encontrar y puedes contemplar cómo te mira Jesús. Y en Jesús puedes perfectamente creer y creerte, digamos, para ti, cómo te mira el Padre. Porque como te mira Jesús, te mira el Padre. Como se entregó Jesús por nosotros, así mismo se entrega el Padre. Porque Jesús mismo lo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 38. Quien me ve a mí, ve al Padre, porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. No es que Jesús sea el Padre, no. Se distinguen claramente que Jesús es distinto del Padre y el Padre es distinto de Jesús. Sin embargo, como ellos comparten una misma esencia, tienen una misma naturaleza, son los mismos modos, iguales, de amar, de entender, de conocer, de donarse, y así, digamos, podemos decir en todo, en todo. Todo lo que es Jesús lo es también el Padre, porque comparten una misma esencia que es la misma. Entonces, por eso podemos ver en Jesús el vivo rostro del Padre, y es ahí donde, digamos, con esto que les he acabado de decir, donde se comprende, digamos, este texto que dice: quien me ve a mí, ve al Padre, porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Entonces, también después vamos a poder ver, digamos, como en un segundo punto, también cómo entonces este Padre, digamos, que refleja también su modo de amarnos y sus costumbres, que la refleja propiamente el Hijo, digamos, como este Hijo, y cómo podemos ver también esa presencia del Padre, es decir, en Jesús, en medio de su pueblo, que es como un segundo punto, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y ya ahí, digamos, tenemos muchos textos. ¿Por qué? Porque Jesús lo vemos que estuvo primero los 30 años viviendo con su madre, pero luego los 3 años volcados hacia una actividad, digamos, apostólica, de predicación, de milagros, en un ministerio donde también le mostró a los hombres cuánto les ama, cuánto les quiere. Un hecho, digamos, como concreto, donde podemos ver que en las Sagradas Escrituras lo tenemos por todas partes, esa presencia de Dios, es decir, de Jesús, cercana con los hombres, en medio de los hombres, caminando con ellos, sudando con ellos, aguantando, digamos, no sé, fatigándose con ellos, soportando el sol con ellos, no sé, teniendo sed, teniendo hambre, porque esto fue lo que vivió Jesús con sus apóstoles. Los apóstoles gozaban de la presencia de Dios continuamente, porque siempre estaban con Él, vivían con Él, comían con Él, dormían cerca de Él, digamos, en su ministerio de predicación, estaban con Él, le veían continuamente. Entonces, por eso ahí uno ve un Dios como se hace cercano. Y lindo Mateo 3:13, donde dice: Jesús llamó a sus apóstoles para que estuvieran con Él. Miren lo lindo que dice: para que estuvieran con Él y para enviarles a predicar. Pero no solamente es Dios que viene a estar con nosotros, sino que estando con nosotros quiere que los hombres vengan a Él. Por eso dice: y los llamó para que estuvieran con Él, para que estuvieran cerca de Él, junto a Él. Entonces esto es lo lindo, porque esa es la vocación de cada cristiano.
estar junto a Jesús, estar cerca de Jesús, estar con Jesús. Siempre conocer a Jesús, digamos a través del Evangelio, como abrirse uno un poco la cortina para observar cuál es el comportamiento de Cristo. Porque si yo le amo, le quiero conocer, y conociéndole, como dice San Juan de la Cruz, el amor hace semejantes. Entonces yo me voy a comenzar a parecer a Jesús. Cuando yo le conozco a Jesús, sus actitudes también de alguna manera se van, digamos, viendo manifestadas en mí. Yo las voy reflejando, su mirada, su forma de hablar, su forma de amar, su forma de ser cercano a los hombres. Entonces, no hay una mejor forma de tú estar cerca de aquellos que te aman que primero estando cerca de aquel que te amó primero, es decir, cerca del corazón de Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Y hay otro texto también muy lindo, que es Juan 5, para ilustrar, digamos, esta presencia de Jesús en medio de su pueblo, es decir, ver el rostro del Padre en medio de su pueblo, porque ahí lo que quiso Jesús venir a reflejarnos fue el amor del Padre. Cómo nos ama el Padre, cómo nos quiere el Padre, cómo nos mira y cómo se compadece de nosotros. Y en este texto es donde Jesús sube a Jerusalén, llega al templo, y en el templo hay unos pórticos y allí hay una piscina. Y resulta que allá habían muchas personas enfermas que esperaban que se agitara el agua porque allí se curaban de forma milagrosa. Y Jesús, viendo a un hombre, miren lo lindo, porque Jesús llegó allí y no simplemente como que está distraído pensando en otras cosas, sino que tiene una misión particular de venir a estar con los hombres, y también estar con él significa muchas veces ayudarlos, consolándoles, haciéndoles algún milagro. Jesús llegó allí y vio que había un hombre que estaba 38 años postrado, que no podía caminar, y Jesús se compadece al ver que llevaba mucho tiempo allí, dice el Evangelio. Jesús se acerca donde él y lo cura, lo sana, y este hombre después, digamos, feliz, gozoso, dichoso, se va para el templo. Allí se encuentra nuevamente con Jesús y Jesús le dice: estás curado. Le dice Jesús: bueno, vete a dar como testimonio de lo que acaba de sucederte, y de ahora en adelante no peques más para que no te suceda algo peor. Pero uno ve cómo ese Jesús está allí también de esa forma cercana, viendo el sufrimiento de los hombres. ¿Cuánto podría estar sufriendo este hombre? Llevaba 38 años. Y dice, hay una cosa linda, porque este hombre decía, cuando Jesús se le acerca y le dice si quería ser curado, este hombre dice: sí, sin embargo me encuentro solo. O sea, este hombre llevaba 38 años donde el dolor más grande era que se sentía solo. Había una soledad en su interior, una soledad en su alma que le hacía sufrir, que le hacía padecer. Y entonces, digamos, Jesús viene sobre todo, no solamente a curarle, sino a que él sienta que el Padre ha estado cerca de él, que a pesar de que él se sienta solo, que él entienda que tiene un Padre que no lo ha abandonado, que no lo ha dejado solo, sino que es un Padre que ha querido venir a acercarse a él, a bajarse hasta él y levantarle para decirle: ánimo, hijo, te sano del cuerpo, pero sobre todo te sano quizás de la enfermedad más terrible que él llevaba, que era en su alma, el sentirse solo, el sentirse quizás que Dios le había olvidado, por ejemplo, o que los hombres ya no estaban con él también, que se habían olvidado de él. Pero entonces vemos cómo Jesús está allí cerca, mostrando esa cercanía del Padre, y lo vemos así en muchos pasajes, cuando va entrando a Jericó, en Lucas 19, luego también cuando con Zaqueo, también como Jesús viene allí Dios mismo entra a cenar en la casa de un pecador, de un publicano, es decir, también para mostrar que no rechaza a los hombres por sus pecados, por sus defectos, por sus debilidades, sino que antes bien viene a hacerse cercano, porque Él viene como médico a curar y a sanar el hombre. Y luego después otros pasajes como con la samaritana, el diálogo que se entabla con ella, pero lo que yo quiero que nos detengamos es ver la cercanía de Dios, o sea, cómo Dios ha querido venir a hacerse hombre para estar con nosotros. Y luego, ya para ir finalizando,
vemos también esa presencia de Dios a través de la Eucaristía. Es decir, ya Jesús vino, entregó su vida por nosotros en la cruz, pero luego dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y eso lo vemos reflejado ¿dónde? En la Sagrada Eucaristía. Antes de eso vemos, por ejemplo, en San Juan, todo el discurso eucarístico, Juan 6, donde Jesús dice, quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y después lo vamos a ver en el Evangelio de San Mateo 26-26, en la institución de la Eucaristía, donde dice, tomando el pan, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, y después el cáliz, que va a ser su sangre que se derrama por nosotros, lo dice el Señor. Y entonces ahí ya también tenemos mucho, digamos, para hablar acerca de la Eucaristía, cómo Dios se hace presente, digamos como que es esa presencia permanente con los hombres, porque ya nosotros, digamos, no podemos sentirnos solos si tenemos un sagrario cerca, si tenemos una iglesia cerca, si puedes entrar en tu cuarto y cerrar tu cuarto y hablar con tu Padre allí en lo secreto, donde te escucha y donde te habla. Entonces vemos a Jesús que ya está también en medio de nosotros, está presente también a través de la Eucaristía. Y eso lo podemos ver, digamos, o sea, podemos ir a estar con Él, sacar momentos para estar con Él en intimidad, a solas, en un momento, no sé, de adoración al Santísimo, también un momento para estar con Él a través de la celebración de la Eucaristía, estar con el corazón de Jesús. Y luego otra presencia que está muy relacionada con esta es la presencia de Jesús, la presencia de Dios Padre en el alma de los justos, que también sería como la inhabitación trinitaria. Porque Jesús, que se hace pan, que se hace vino allí en las especies, dice Santa Teresita del Niño Jesús, que Jesús no quiere, digamos, como su finalidad, no es venir y querer quedarse allí en la patena o en un sagrario, sino que Jesús ante todo quiere hacerse presente, su presencia real, viva, verdadera en la Eucaristía, porque no quiere quedarse allí, sino que Dios quiere morar en el corazón de los hombres, dice Santa Teresita. No quiere quedarse en la patena, digamos que es como algo frío, algo, un metal que no le puede querer, que no le puede amar, porque Él quiere estar en un corazón de carne, vivo, latiendo, que le ame, que le quiera, que lo caliente con su amor, y sobre todo que también pueda descansar en Él, porque Él vino para eso, para que nosotros descansáramos en Él, descansáramos en su amor. Como lo dice Mateo 11:28, venid a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Por lo tanto, vemos cómo Dios perfectamente ha querido venir a estar con los hombres. O sea, su presencia la vemos desde el Antiguo Testamento, cómo Dios Padre ha estado presente con su pueblo, defendiéndolo, cuidándolo, estando allí cerca, en el Arca de la Alianza, en la tienda del encuentro, con los reyes, con los profetas. Después Isaías 7:14, el Emmanuel, el Dios con nosotros, en la Virgen María, en su pueblo, en la Eucaristía y en nuestra alma. Siempre es un Dios al cual tenemos que agradecerle infinitamente, que no quiso quedarse simplemente en el cielo y que el hombre, no sé, se comunicara con Él, sí, simplemente ahí a través de la oración, sino que también quiso hacerse presente en nosotros de forma viva, real y sacramental. Entonces, viva, real, sustancial a través de los sacramentos. Entonces, que nosotros podamos agradecerle a este Dios que ha estado cercano a nosotros, y lo vamos a hacer a través de esta Ave María que le queremos encomendar a la Virgen Santa, que nos ayude a ser conscientes de esa presencia de Dios en nuestras vidas, y que tú no estás solo, sino que tienes un Padre que está cerca de ti, que camina junto a ti, que te quiere defender, que te quiere acompañar, que te quiere sanar y sobre todo que te quiere salvar, que te quiere llevar al cielo para que vivas con Él allí eternamente. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y después de María, nadie como San José.